hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Apreciados amigos y hermanos en Cristo, les saluda la hermana Vane Viviana Franco, del Ministerio de Sostén Propio Historicista, La Luz de la Profecía, con el devocional Cristo en su Santuario, para el día de hoy, 23 de febrero. La profecía de Daniel 8:14. La profecía que parecía revelar con la mayor claridad el tiempo de la segunda venida era la de hasta 2300 tardes y mañanas. Entonces será purificado el santuario. Siguiendo las reglas de hacer que la escritura se interprete a sí misma, Miller aprendió que un día en la profecía simbólica representa un año. Vio que el periodo de 2300 días proféticos o años literales se extendería más allá del fin de la dispensación judaica y que por consiguiente no podía referirse al santuario de esa dispensación. Miller aceptaba la creencia general de que durante la era cristiana la tierra es el santuario, y por tanto dedujo que la purificación del santuario predicha en Daniel 8:14 representaba la purificación de la tierra con fuego en la segunda venida de Cristo. Llegó pues a la conclusión de que si se podía encontrar el preciso punto de partida de los 2300 días, sería fácil fijar el tiempo del segundo advenimiento. Miller siguió escudriñando las profecías con más empeño y fervor que nunca, dedicando noches y días enteros al estudio de lo que resultaba entonces de tan inmensa importancia y absorbente interés. En el capítulo 8 de Daniel no pudo encontrar algún indicio para el punto de partida de los 2300 días, aunque se le mandó que hiciera entender la visión a Daniel. El ángel Gabriel solo le dio una explicación parcial. Cuando el profeta vio las terribles persecuciones que sobrevendrían a la iglesia, desfallecieron sus fuerzas físicas. No pudo soportar más y el ángel lo dejó por algún tiempo. Daniel quedó sin fuerzas y estuvo enfermo algunos días. Dice, estaba asombrado de la visión, mas no hubo quien la explicase. Sin embargo, Dios había mandado a su mensajero: haz que éste entienda la visión. Esa orden debía ser cumplida. En obediencia a ella, el ángel, poco tiempo después, volvió a Daniel y le dijo: ahora has salido para hacerte sabio de entendimiento. Entiende pues la palabra y alcanza inteligencia de la visión. Daniel 8, verso 27. Daniel 9, verso 22 y 23. Había un punto importante en la visión del capítulo 8 que no había sido explicado, a saber, el que se refería al tiempo, el periodo de los 2300 días. Por consiguiente, el ángel, al reanudar su explicación, se espacia en la cuestión del tiempo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se devolverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Daniel 9, versos 24 y 27.
El ángel había sido enviado a Daniel con el propósito expreso de que le explicara el punto que había fallado en entender en la visión del capítulo 8, el datos relativo al tiempo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Después de mandar a Daniel que entienda la palabra y que alcance inteligencia de la visión, las primeras palabras del ángel son: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. La palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente cortadas de. El ángel declara que las 70 semanas que representaban 490 años debían ser cortadas de, por pertenecer especialmente a los judíos. ¿Pero de dónde fueron cortadas? Como los 2300 días son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo 8, deben constituir el periodo del que fueron cortadas las 70 semanas. Por tanto, las 70 semanas deben formar parte de los 2300 días, y ambos periodos deben comenzar juntos. El ángel declaró que las 70 semanas datan de la salida del edicto para reedificar Jerusalén. Si se puede encontrar la fecha de ese edicto, entonces queda fijado el punto de partida del gran periodo de los 2300 días. Ese decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras, versos 12 al 26. Fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 a.C., pero en Esdras 6, verso 14, se dice que la casa del Señor fue edificada en Jerusalén por decreto de Ciro, Darío y Artajerjes, reyes de Persia. Estos tres reyes, al expedir, reafirmar y completar el decreto, lo pusieron en la perfección requerida por la profecía para que marcase el comienzo de los 2300 años. Al tomar el año 457 a.C., el tiempo cuando el decreto fue completado como fecha de la orden, se vio que se había cumplido cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas o 483 años. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 a.C. Al partir de esta fecha, los 483 años se extienden hasta el otoño del año 27 después de Cristo. Entonces fue cuando se cumplió esta profecía. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 después de Cristo, Cristo fue bautizado por Juan, el Bautista, y recibió la unción del Espíritu Santo. El apóstol Pedro testifica que Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, Hechos 10, verso 38. Y el mismo Salvador declara: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea, predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Lucas 4, verso 18 y Marcos 1, versos 14 y 15. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La semana de la cual se habla aquí es la última de las 70. Son los 7 últimos años del periodo concedido especialmente a los judíos. Durante ese tiempo, que se extendió del año 27 al año 34 después de Cristo, Cristo, primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos, presentó la invitación del Evangelio especialmente a los judíos. Cuando los apóstoles salieron
para proclamar las buenas nuevas del reino, las instrucciones del Salvador fueron: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateos 10, versos 5 al 6. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el año 31 después de Cristo, 3,5 de años después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4,000 años había prefigurado al Cordero de Dios. El tipo se encontró con el antitipo, y todos los sacrificios y las oblaciones del sistema ceremonial debían cesar. Las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos terminaron, como lo vimos, en el año 34 después de Cristo. En dicha fecha, por auto del Sanedrín judío, la nación selló su rechazo del Evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los seguidores de Cristo. Entonces el mensaje de salvación, ya no más limitado al pueblo elegido, fue dado al mundo. Los discípulos, obligados por la persecución a huir de Jerusalén, predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Pedro, guiado por Dios, dio a conocer el Evangelio al centurión de Cesarea, el piadoso Cornelio. Y el ardiente Pablo, ganado a la fe de Cristo, fue comisionado para llevar las alegres nuevas lejos a los gentiles. Hechos 8, versos 4 al 5. Hechos 22, verso 21. Hasta aquí, cada uno de los detalles de las profecías se ha cumplido de una manera sorprendente, y el principio de las 70 semanas queda establecido irrefutablemente en el año 457 a.C. y su fin en el año 34 después de Cristo. Al partir de esta fecha, no es difícil encontrar el final de los 2300 días. Las 70 semanas, 490 días, cortadas de los 2300 días, dejan 1810 días. Concluidos los 490 días, quedarían aún por cumplirse los 1810 días. Al contar desde el año 34 después de Cristo, los 1810 años llegan al año 1844. Por consiguiente, los 2300 días de Daniel 8:14 terminaron en 1844. Al fin de ese gran periodo profético, según el testimonio del ángel de Dios, el santuario debía ser purificado. De este modo, la fecha de la purificación del santuario, la cual se creía casi universalmente que se verificaría en la segunda venida de Cristo, quedó establecida definitivamente. Miller y sus colaboradores creyeron primero que los 2300 días terminarían en la primavera de 1844, mientras que la profecía señala al otoño de ese año. La equivocación en este punto fue causa de chasco y perplejidad para los que habían fijado para la primavera de dicho año el tiempo de la venida del Señor. Pero esto no afectó en lo más mínimo la fuerza del argumento que demuestra que los 2300 días terminaron en el año 1844 y que el gran acontecimiento representado por la purificación del santuario debía verificarse entonces. Amén. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Esta fue una producción de Radio La Luz de la Profecía.
Búscanos en www.radiolaluzdelaprofecía.com de Lima, Perú, distrito de San Juan del Lurigancho.